Hola, ¿cómo están? Soy Katia Ospino. Existe al interior de la Contraloría General de la República y las altas cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Corte Suprema de Justicia, además de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, una alianza clandestina. Me refiero a una especie de acuerdos para favorecer a personas, favores mutuos, algo que implique tráfico de influencias, de cargos públicos y privados, o un carrusel de impedimentos y fallos en favor y en contra. Los interrogantes surgen alrededor de un proceso en el que el Contralor Carlos Felipe Córdoba fue parte y el Tribunal Contencioso de Cundinamarca en primera instancia el fallador y el Consejo de Estado en segunda instancia luego de que el pasado 30 de marzo, en el marco de la investigación periodística que llevo Estadio, una goleada millonaria, en mi condición de periodista, envié este derecho de petición en el que le formulé 7 preguntas al Contralor Córdoba. La Contraloría General de la República embargó al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por unos hallazgos fiscales. De ser positiva su respuesta, explique detalles del embargo y del hallazgo, relaciones, cifras, fechas y datos concretos. La Contraloría General adelanta alguna investigación sobre corrupción en el Estadio Armando Maestre Pavalló de la ciudad de Valledupar. Señor Contralor, ¿es usted amigo personal de la familia Génico o de algún miembro de esa familia? Indiquen de quién. Señor Carlos Felipe Córdoba, ¿podría decirnos si usted, antes de ostentar el cargo de Contralor General, compartió aspectos informales, parrandas, fiestas, reuniones familiares, festivales, con la familia Monsalvo, Génico y Serchairo? De ser positiva su respuesta, ¿nos podría precisar fecha y lugar de las reuniones? ¿Considera usted como Contralor que es correcto o incorrecto que el ente investigador visite con el investigado el lugar o la obra cuestionada e investigada? Explique con argumentos sólidos. El 3 de mayo envían este correo electrónico desde daisy.avila@contraloria.gov.co, en el que solicitan tiempo porque según ellos estaban recabando la información que solicité. Respetada Katia, en atención al derecho de petición remitido mediante correo electrónico del 5 de abril de los corrientes, de manera atenta me permito informar que estamos realizando la consolidación de la información solicitada, de tal modo que podamos responder a la totalidad de su petición. Si se fijan, la Contraloría advierte que respondería de forma completa el derecho de petición, como era su deber además. Por lealtad procesal, di un tiempo de espera para que consolidaran las respuestas o la información. Y aunque inicialmente habían transcurrido 33 días, luego de la ampliación del término inicial para dar respuesta, transcurrieron 23 días más, sumando en total 56 días sin dar respuesta de fondo. Por ello decidí instaurar una tutela que fuera admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, asignada como ponente la doctora Claudia Elizabeth Glossi Moreno. La señora Katia, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, Contralor General de la República, a fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la libertad de prensa y petición. En consecuencia, se evoca el conocimiento y se dispone su admisión. ¿Cuándo fue admitida la acción de tutela por la magistrada Glossi? Si se fijan, en este documento fue el 22 de junio de este año. Se notifica a las partes del auto del 22 de junio de 2021, por medio del cual se admite la tutela de la referencia y se le solicita a la autoridad pública demandada para que se pronuncie respecto a la tutela y se le concede el plazo improrrogable de 2 días para que allegue informes y documentos pertinentes para que ejerza su derecho de defensa.
Se le advierte que en caso de no rendir el informe solicitado, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto Ley 2591 de 1991. Pero al revisar el fondo del proceso, encontramos que el 28 de mayo, 36 días antes de admitir la tutela, la magistrada Lossi se había declarado impedida para llevar el asunto. ¿En qué lo fundamentó? Asunto: declara impedimento. La suscrita magistrada advierte que se encuentra impedida para conocer el proceso de la referencia, por cuanto se configura la causal prevista en el numeral primero del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, CPP. Fundamento el impedimento en el hecho que mi hijo, José María Borras Lossi, desde el año 2020, labora en la entidad accionada, Contraloría General de la República, en el cargo de asesor de despacho grado 2 para la Contraloría Delegada de Vivienda y Saneamiento Básico. Pero el magistrado que revisó la solicitud, Felipe Alirio Solarte, se pronunció el 8 de junio de 2021 sobre el impedimento presentado por la magistrada, señalando que no se configuraba la causal alegada por la magistrada Lossi, porque su hijo no era abogado de ninguna de las partes y que tampoco tuvo injerencia en el asunto de fondo, es decir, en la respuesta del derecho de petición. Así las cosas, la Sala Dual advierte que no se configura la causal alegada, toda vez que el hijo de la honorable magistrada Claudia Elizabeth Lossi Moreno no es apoderado de ninguna de las partes de la acción de amparo, como tampoco intervino o tuvo injerencia en la vulneración alegada por la accionante. Por tal razón, la honorable magistrada sería la encargada de fallar la tutela que yo interpuse contra el Contralor Córdoba. El 6 de julio de 2021, la doctora Claudia Lossi Moreno falló y bueno, no fue a mi favor. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declárase la carencia actual del objeto por hecho superado de la acción de tutela presentada por la señora por las consideraciones dadas en esta decisión. Como era de esperarse, el fallo fue impugnado ante el Consejo de Estado, quien sería el responsable de asumir el conocimiento sobre el asunto. Se busca que se dé respuesta en la totalidad del cuestionario contenido en la petición, pero sin explicación alguna la Contraloría se abstiene deliberadamente de hacerlo. Noten, esta es la respuesta inicial que el Contralor le dio a mi derecho de petición. Si ven, solo responde 3 de las 7 preguntas, lo que constituye una falta disciplinaria grave por el incumplimiento de la ley y la violación flagrante del derecho fundamental de la petición. Busco respuestas de un asunto de interés público. Lo que el Contralor se niega a responder tiene un alto contenido de vigilancia de la moralidad pública. Busco aclarar si el Contralor Carlos Felipe Córdoba está actuando frente a conflicto de intereses. En lo que pretende presentar como respuestas, lo único que se hace evidente es la evasión al fondo del asunto. Entiéndase que no se trata de un capricho ni de un bochinche de esquina. Se trata de determinar si existe, ojo, si existe un posible conflicto de intereses por amistad íntima entre el Contralor y un sujeto bajo su vigilancia y control. Su respuesta debería ser sí o no, así de simple, y no esta evasión tan flagrante. Nos permitimos aclarar que estas corresponden a asuntos de índole personal y se relacionan con el ámbito de la vida privada del Contralor General de la República, y en ese orden no está en la obligación de responder. Si bien es cierto que las amistades íntimas hacen parte del fuero interno de cada servidor público, también lo es que cualquier persona pueda interrogar dichas circunstancias con el objeto de hacer control social a las actuaciones de un funcionario público. Por tal razón, el señor Carlos Felipe Córdoba vulnera la libertad de prensa de forma vulgar y grosera, y de la misma forma
vulneró el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Pero como este es el país de las maravillas, en sentencia del 6 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, subsección A, declaró carencia actual del objeto por el hecho superado de la acción de tutela. Así, la segunda instancia fue asumida por reparto al despacho del magistrado ponente de la sección quinta del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, quien presentó el proyecto de fallo en la sala el 26 de agosto de 2021. No obstante, un día antes, el 25 de agosto, otra de las magistradas de la sala envió un correo electrónico declarándose impedida para conocer e intervenir en este caso. Ella considera que está incursa en una causal de impedimento. Asunto: manifestación de impedimento. La suscrita magistrada, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, manifiesta que se encuentra impedida para conocer y decidir el proceso de la referencia con fundamento en la causal establecida en el numeral primero. El fundamento de mi impedimento consiste en que la tutela está dirigida contra la Contraloría General de la República, entidad en la que mi hermana, María Juliana Araújo Oñate, desempeña un cargo del nivel asesor en el despacho del Contralor General de la República. Como lo escucharon, mientras que el hijo de la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Claudia Lossi, es asesor del Contralor Carlos Felipe Córdoba, la hermana de la magistrada y presidenta de la sala, Rocío Oñate, también es asesora del Contralor Córdoba. Justo en este momento me acuerdo de un dato muy curioso, en el que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 13 de junio de 2019, resolvió a favor del Contralor Córdoba una demanda que buscaba separarlo del cargo por presuntas irregularidades en el procedimiento de su elección. Sentencia única instancia. Corresponde a la sala decidir la demanda presentada por el señor Wilton José Molina Ciado, en ejecución del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo, contra la elección del señor Carlos Felipe Córdoba Larrarte. En ese entonces, parece que los nombramientos de los familiares de los magistrados no se había dado. Es decir, esos nombramientos al parecer se dieron justo luego después del fallo que favorece al Contralor. Curioso, ¿verdad? Son hilos delgaditicos que hay que ir tejiendo con cuidado para que no se nos enreden mucho, para que ustedes puedan comprender la complejidad del asunto al que me estoy enfrentando. Debo explicar que el reglamento interno del Consejo de Estado de la sección quinta se encuentra conformado por 4 magistrados, es decir, que ellos aprueban o desaprueban con 3 de los 4 votos, con 3 de los 4 magistrados que hacen parte de ella. Hoy esta sala está conformada por Rocío Oñate Araújo como presidenta, Carlos Enrique Moreno Rubio como vicepresidente, Luis Alberto Álvarez Parra y Pedro Pablo Vanegas Gil, quien llegó reciente en reemplazo de la magistrada Lucy Janet Bermúdez, quien culminó su periodo justo en el momento que inicia este proceso. Al declararse impedida la magistrada Rocío Oñate, siguió en turno el magistrado Luis Alberto Álvarez, quien también se declara impedido. Se acordó que su esposa ejerce o desempeña el cargo de directora de Vigilancia Judicial en la Contraloría General de la República, además ordenando el sorteo de conjueces para resolver el asunto. Resuelve. Primero, por Secretaría General, encauzar el procedimiento que origine el sorteo de los 2 conjueces a efectos de conformar el quórum requerido. Segundo, mantener el expediente de la Secretaría General mientras se adelante la anterior diligencia. Efectivamente, el 21 de septiembre a las 10 a.m. se realizó el sorteo de 2 conjueces para poder lograr el quórum, audiencia que, ojo,
Inició a las 10 de la mañana y concluyó a las 10:05 a.m. Es decir, duró solo 5 minuticos. La presidenta de la sección quinta, Rocío Araujo, no presidió la audiencia. Delegó a la magistrada auxiliar Carmen Nancy Ángel Mueller. Sí, si se fijan, el acta manifiesta que ésta introdujo en un sobre 7 balotas que corresponden al número de conjueces de la sección quinta. En el desarrollo de la audiencia, la magistrada auxiliar introdujo en un sorteo 7 balotas que corresponden al número de los conjueces de la sección quinta de esta corporación y extrajo al azar, en presencia de todos los intervinientes, 2, la número 52 y 53, versión 2. La magistrada auxiliar directora de la audiencia concedió la oportunidad a los intervinientes para expresar su conformidad con la diligencia, habiendo manifestado los asistentes que compartían plenamente la designación. De esa forma concluyó la fugaz audiencia, dejando en firme 2 conjueces. Sin embargo, el 11 de noviembre de 2021, al entrar a resolver los impedimentos presentados por ambos magistrados del Consejo de Estado, el honorable magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, perteneciente a la sección quinta, Sala del Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, declaró infundados los impedimentos. Por sustracción de materia se dejó sin efecto el sorteo de los conjueces, devolviendo el expediente para ser fallado a la magistrada cuyo reparto inicial correspondió, es decir, a la magistrada Rocío Oñate Araujo. Esto quiere decir que los impedimentos que fundamentaron los magistrados para apartarse del caso en el artículo 56 del Código Penal numeral 1 no son válidos. La hermana de la magistrada Rocío Oñate y la esposa del magistrado Álvarez no tienen intereses directos dentro de la investigación. Para el magistrado Moreno Rubio no prosperan los impedimentos y por tal razón echan para atrás la selección de conjueces. Entonces, ahora los magistrados con familia en primero y segundo grado de consanguinidad como asesores del Contralor serán los encargados de recibir nuevamente la impugnación de mi tutela. Sabremos si aquí prevalece ese conflicto de intereses tan marcado. Ya lo veremos.